Familia, si tienen unos minutos, quería compartir con ustedes. No sé si alguien está angustiado por alguna noticia, por alguna situación que está pasando, pero justamente quería hablar de cómo transformar la angustia en una acción concreta. A la angustia habla de algo angosto, algo que nos estrecha, apriete el corazón. Si damos lugar a la angustia nos llevará a la depresión, a mirar a solo nosotros mismos y a una tristeza crónica. Pero hay angustias que nos llevan a clamar y salir de nosotros mismos y abrir la visión y ver qué es lo que Dios está haciendo. El salmista dijo, en mi angustia clamé al Señor. Y por eso puse el nombre de esta transmisión urgente e importante. Que lo importante para Dios sea urgente para nosotros. Cómo transformar la lástima en compasión. Cuando ves una noticia, terremoto en Haití, guerra en Afganistán, posible nueva pandemia con la cepa que viene, estas cosas te producen lástima. Dices, ay, qué lástima lo que pasó. Lástima es cuando realmente por ahí te duele y tenés pena de una situación. Pero compasión es cuando te lleva a aportar un cambio para que esta situación sea transformada. Entonces vamos a salir de la lástima a la compasión en esta transmisión. Vamos a salir de la angustia a la acción. Y mi forma sencilla es traer concientización. Es pedir al Señor, Señor, danos conciencia de qué dice tu palabra. Cómo leer las noticias. Qué está pasando en las naciones que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con mi familia. Y cómo puedo salir de una vida egoísta, una vida que solo estoy mirando mis preocupaciones para estar ocupado en el reino. Cuando estamos ocupados en el reino no nos preocupamos con las cosas de esta tierra. Así que oramos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Buscamos tu reino en primer lugar y todo lo demás es todo lo demás. ¿Están de acuerdo conmigo? Quédense conmigo, por favor, porque en un minuto voy a llamar a mi amigo Benjamín Núñez, que le voy a hacer algunas preguntas que él tiene una comprensión de las Escrituras, una lectura excelente de lo que está pasando principalmente en Medio Oriente. Vamos a hablar sobre el Medio Oriente. Pero antes quiero leer con ustedes Juan 12:27. Juan 12:27. Dice así. Jesús, en mi Biblia está en rojo, con habla en rojo es Jesús. Ahora mi alma se ha angustiado. Todos aquellos que se han angustiado por algún tema, quiero que sepas que Jesús te entiende. Porque Jesús también ha pasado por angustia. Pero ¿qué hace Jesús con la angustia? Mira, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Jesús diciendo al Padre, Padre, sácame de esta situación, sálvame de esto ahora. Pero para esto he llegado a esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Lo mismo que Mardoqueo dice a Esther, para esta hora ha llegado el reino. Para esta hora estamos vivos. Quiero hablar a todos los que quizás tienen algún tipo de angustia en su corazón. No solamente pide al Señor que te saque de la situación, sino que te saque de ti mismo y que comience a ver lo que el cielo está viendo, a declarar lo que Dios está declarando y a decir, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. No sálvame de esta hora, porque para esta hora he llegado, para esta hora me has preparado, para esta hora fui procesado. Dame el carácter y la madurez para atravesar con entendimiento lo que está pasando ahora. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a pedir a Dios entendimiento. Y voy a llamar a mi amigo Benjamín Núñez para que podamos... ¿Estamos listos, amigo? Vamos. Ahí vamos a entrar. Y los que tengan alguna pregunta y quieran poner acá alguna pregunta específica, pueden hacerlo acá. Amigo, gracias por tu tiempo. Marcos. Bien, gracias a ti por este live. Bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? Yo creo que bien, amigo. Recién llegando de traer los nenes del colegio. En medio de la rutina, yo sé que para muchos también está en algunos países su mediodía, para otros ya es un poco más tarde, pero quisimos a propósito detener nuestra rutina para hablar de algo urgente e importante. Sí. Benjamín es uno de los directores de la Casa de Oración Internacional que está en Kansas, para los que no lo conocen, que se dedican a adorar, interceder día y noche. Desde más de 20 años están adorando y intercediendo, pero también estudiando y entendiendo los últimos tiempos. Y por eso, amigo, quería que pudieras compartir algunas apreciaciones de cómo transformar la angustia que creo que agarró a muchos la semana pasada, terremoto en Haití,
guerra en Afganistán, los talibanes asumiendo el poder, la amenaza de una nueva pandemia. Parece que por un lado vemos un despertar espiritual, pero cuando se despierta el cielo, parece que también se despierta el infierno. Wow. Y cómo leer eso desde las escrituras para que la angustia, porque todo ser humano que todavía tiene algo de Sí, humano, le tiene que doler y claro. decir, wow, las mujeres en Afganistán, los niños sufriendo, esa imagen de la familia pasando un bebé por el muro a los del ejército de Estados Unidos. Digo, ¿a qué nivel de desesperación, de angustia llega un papá que entrega a su bebé sin saber el destino? Y los que se agarraban de los Wow. aviones queriendo salir de algo que nosotros no tenemos noción de lo que es estar Sí ahí. es. ¿Cómo transformar esa angustia en acción? ¿Cómo transformar la lástima en compasión, en acciones concretas? De eso queremos hablar, amigo. Contanos un poquito de lo que Dios te está hablando de la lectura de este tiempo. Sí, bueno, me gustó como antes de lo que nos estábamos mensajeando, lo que me decías, cómo podemos ir de lo macro, lo que Dios está haciendo, después a lo personal, lo que Dios quiere hacer conmigo, y después cómo puedo tener una acción, un plan de acción. Eso está Algo que he bueno. estado meditando, Marcos, es Hechos 17, 26 y 27. Son dos versículos que me gustaría que fueran como los lentes de este primer punto de lo que estás hablando, de en medio de la angustia, ¿qué nos toca hacer? Porque si estudiamos la historia, de hecho, hemos tenido unas pequeñas décadas de paz, pero el mundo siempre ha estado en angustia, en guerras sin terminar. Cada país ha tenido sus altos y bajos y parece ser que nos tocó vivir, estamos en el final de una etapa de paz. Nos tocó una ventanita, pero esa ventana se está cerrando y el mundo sigue con otro ciclo, otro ciclo. Y si no tenemos una perspectiva bíblica, más que moral y más que de las noticias, vamos a perder nuestro enfoque. Y eso es lo que el mundo ahorita tiene una perspectiva moral, lo que le es correcto al mundo según lo que ellos piensan, según lo que ellos, su perspectiva. Pero necesitamos tener lo que Dios está haciendo bíblicamente. Y estos dos versículos han sido para mí un mapa específicamente con el sufrimiento de los afganos en general, de la injusticia que está habiendo, y saber que no es la primera vez que ha pasado y no es la última vez que va a pasar. Pero Claro. dice esto, Pablo les dice, está confrontando a los de Atenas y les dice acerca del Dios que adoraban sin nombre y les empieza a predicar del Evangelio, pero les dice esto, y de una sangre ha hecho de todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, o sea, las fronteras, Yeah. para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, este versículo ha sido para mí ok, porque cada vez que Dios es el que pone las fronteras y cada vez que Dios permite que gente escape de su país y que haya esta crisis, Él hace dos cosas. Y eso es lo que tenemos que ver antes de ponernos también en los talibanes y todo eso, o en cómo me afecta a mí, angustiarnos, es qué es lo que Dios está haciendo. Y Dios dice, yo estoy en control. Yo soy el mismo Dios que Pablo le presentó a los de Atenas antes de un avivamiento. Porque Pablo está calentando motores antes del avivamiento de Hechos 19 y 20. Y él les dice, Dios es el que pone las fronteras y cuando Él las remueve es para que la gente busque a Dios. Entonces, la agenda Wow. número uno del Señor es que Él va a traer un avivamiento a todos esos millones que están saliendo de su país. Tal cual. Entonces, eso es impresionante. Y número dos dice para que aún puedan hallarle en algún momento. Entonces sabemos, y hemos estado hablando de esto, sabemos por gente que está ahorita en la iglesia, y lo hemos visto por varios videos, varias fuentes de información, que hay dos tipos de gente en la iglesia, ahorita en Afganistán. Unos los que están a punto de negar su fe porque quieren un periodo de paz y ponerse al tanto con los talibanes. Y hay otros que están diciendo, si vamos a morir, muramos por el Evangelio. Yeah. Y ese es, en fin, ese es el punto principal, pero no podemos perder de vista que Dios es el que está haciendo que un país busque al Señor
Y si perdemos eso de vista, vamos a tener una narrativa secular en donde nos va a angustiar en nuestro diario vivir. Vamos a decir, wow, estamos en este momento y ¿qué va a pasar con nuestros países? ¿Hacia dónde estamos yendo? Y Dios tiene en su agenda que todos le busquen. Entonces, ese es el primer versículo que me viene a la mente. Mientras veo la angustia de los afganos, digo, Dios, esto es terrible, como dices, tenemos que ser unos criminales para no sentir dolor. Aún el cristiano más fuerte necesita tener dolor, porque Jesús tiene dolor por eso que está pasando, pero decir, Dios, ¿cómo vas a redimir esto para que la gente te busque? Porque hace 2000 años tú escribiste que tú permites que esto suceda para traer un gran conocimiento tuyo en un país completo. Yeah. Wow, es impresionante también ver cómo esto también de una cierta forma desenmascara o desnuda lo que está detrás del Islam. Así es. ¿No? De una cierta forma parece que está exponiendo a los inocentes, pero también está mostrando al mundo, está llamando la atención del mundo, mira de qué personas sin Cristo son capaces de hacer, y a la vez mostrando al mundo que personas con Cristo que son capaces de hacer, son capaces de dar la vida por una causa más Wow, grande. Entonces, wow. que miremos desde las lentes de la gracia y la oportunidad del Señor, y no desde que Dios se sacó la mano y parece que está Así todo es. perdido. No, Sí. no, me gustó mucho eso. Más que controlar, Dios gobierna, sigue gobernando con cada una de las aún adversidades y cosas que parecen contrarias. ¿Y cómo interpretar eso? Por eso, para los que están conectados, quiero que entiendan, nosotros vamos a ir de lo macro a lo micro. Primero, hacer un panorama bíblico de cómo leer las noticias de las redes sociales, cómo leer las noticias del diario y decir cómo Dios se va a glorificar en esto. Porque Sí. lo que yo leí al principio, Juan 12, 27, Jesús dijo, Padre, para esta hora he llegado. Estoy angustiado, pero acá estamos, vamos con todo. Y en el verso 28 dice, Padre, glorifica tu nombre otra vez. Glorifica tu nombre otra vez. Jesús Wow. nunca perdió la esperanza porque sabía que todas las situaciones iban a glorificar a Dios. El tema es Sí. cómo lo va a glorificar a Dios. ¿Cómo crees, amigo, que esta situación puede glorificar a Dios? O sea, llevar más gloria al nombre del Señor y a la extensión del reino. Sí, me gustaría que viéramos unos ejemplos en la historia. Si lo vemos como con los lentes seculares, angustiados, con el espíritu de temor, aún como cristianos, el libro de Éxodo se leería como gran crisis en el pueblo judío, no hay esperanza. Pero el libro de Éxodo es las grandes obras de Dios y cómo Dios fue exaltado en medio de los dioses. Entonces depende cómo lo leemos, porque Dios dio a luz una nación. La nación de Israel fue con un grupo de exiliados en un éxodo, puros refugiados, que salieron Yeah. de algo peor que los talibanes. Era una opresión de 400 años de manera sistemática. La nación más fuerte del mundo, que tenía el control de todo el Medio Oriente. Afganistán no es la nación más fuerte del mundo. Egipto era. Entonces, 400 años y sigue siendo, aún en el libro de Apocalipsis capítulo 15, perdón, cuando el Señor Jesucristo regrese, dice que van a cantar el canto de Moisés y el Cordero. O sea, fue tan tremendo lo que Dios hizo para exaltar su nombre hace 4000 años, que aún en el libro de Apocalipsis las naciones van a cantar acerca de lo increíble que Él hizo cuando sacó a un grupo de refugiados para su gloria. Entonces, otra situación. Hmm. eh, Muy bueno. en el año 30 o en el año 0, cuando Jesucristo nace, en el año 32, como lo queramos ver, es el peor momento de Israel, justo unos años antes de que sea destruido, y aún así los ángeles bajan por primera vez del cielo a la tierra y empiezan a cantar. Es la primera vez en toda la escritura que ángeles están en la tierra cantando con pastores, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra su buena voluntad. Y es porque había nacido el bebé. Entonces, y Jesucristo fue llevado a Egipto como refugiado por medio de cuando Jesús se le aparece a José, su papá, y le dice, salte y vete de refugiado. Entonces, una vez más, lo vemos con ojos seculares y es, oh no, el ungido de Dios está en problemas. Pero el cielo dice, no, este es el tiempo de la visitación de Dios. El Mesías ha venido a la tierra y va a exaltar su gloria en la tierra. Entonces, estamos en un momento como este. Depende de con qué lentes lo vemos. Los lentes seculares es una crisis, y sí lo es. Pero los lentes del cielo es una gran oportunidad para que la iglesia se levante, porque cada vez que Dios
mueve las fronteras y permite que aunque la ira de Satanás se manifieste, Dios también prueba a las otras naciones que van a recibir a los refugiados. ¿Qué vas a hacer con la gente que no te puede dar nada a cambio? Y Dios juzga a las naciones de alrededor que reciben los refugiados o que los echan para afuera. Wow. Entonces, este es un gran momento para exaltar su nombre. Y ahora, para aterrizarlo por último, ¿cómo lo podemos aterrizar en cuanto a cómo exaltar su nombre? Aparte de lo que Dios va a hacer y aparecérseles a los afganos y todo esto que Dios está haciendo en este momento, Dios también es exaltado cuando, como tú dices, Marcos, una nación, por ejemplo, aquí van a llegar la próxima semana 10,000 refugiados de Afganistán, van a llegar aquí a Texas. Y mi esposa y yo queremos ir y queremos estar ahí con ellos, queremos ver qué es lo que podemos hacer, porque queremos exaltar su nombre una vida a la vez, ver que existe alguien que puede reflejar a un Dios que los ama, como decías ahorita. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Wow. Entonces, esa es una de las pocas maneras que yo puedo ver cómo Dios se va a exaltar en esto. Oh, excelente, amigo. Muy buena interpretación. Entonces, ¿cómo leemos las noticias desde las lentes de revelación de las Escrituras y cómo glorificar el nombre de Dios en cada situación? Ahora, ayudarnos un poquito más a lo micro, en lo personal. ¿Qué me afecta a mí? ¿Qué afecta a un cristiano que ahora está pensando que su gran dilema era si se conectaba en la reunión presencial o virtual? O sea, ¿qué nos interesa a nosotros saber lo que está pasando en Afganistán o las noticias del Medio Oriente? ¿Qué realmente eso bíblicamente debería afectarnos? Sí, Hebreos 13 dice, versículo 3 dice, acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros estáis en el cuerpo. Y empieza a hablar de los vituperios y de la vida del cristiano en la tierra. Y yo creo que cuando nosotros, supongamos, yo ahorita Estados Unidos, estamos en paz en cierta forma. Si yo me acuerdo de los perseguidos y de los maltratados, tanto de la iglesia como de los maltratados, eso me ayuda a bajarme del centro de mi universo. Nos saca, nos humilla y refleja nuestra carne orgullosa y nos pone en la balanza de la realidad, de que no somos de este mundo, de que lo que está pasando con los afganos está pronto a suceder para muchos de nosotros, tal vez en nuestros países. Nos recuerda que no podemos ahogarnos en un vaso de agua, como dices. Oh, es que mi latte no me lo dieron bien balanceado con leche y con chocolate. Y estamos en un drama de, no, es que regrésame. Mi Netflix me cobró doble. En vez de $7 me cobró 14 y estamos en este drama y puras tonterías que no son nada. Pero cuando recordamos a gente que es maltratada y es echada de su país, que es la peor catástrofe que le puede pasar a alguien, separada de su familia, nos trae una balanza de decir, realmente la eternidad es mi vida. Realmente mi vida aquí es pasajera. Realmente soy extranjero y peregrino. Realmente yo soy como uno de ellos. Por eso Dios le mandó al pueblo de Israel recordar cada año la fiesta de los tabernáculos. Salir de tu casa, vivir en una tienda por algunos días para recordar que esta no es tu casa. Y, en fin, eso nos tiene que afectar. Y también crea una humildad en nosotros para decir, Dios, perdóname por estar en enemistad con alguien que está en mi iglesia porque tomó mi lugar en la alabanza. Dices, ¿what? Cuando vemos la verdadera crisis de lo que Satanás está haciendo, decimos, Dios, perdóname por mis tonteras, la verdad. Pero ¿tú qué piensas, Marcos? No, a mí me ha pasado hace poquito, amigo, muy poco, hace un mes y medio atrás, comenzó a dolerme el cuello y normalmente a veces tengo contracturas en la espalda por estar mucho tiempo en la compu, así, o por la guitarra, por los tiempos de adoración. Y normalmente hago ejercicio y se me va, pero hacía ejercicio y no se me iba, entonces fui a un médico y me dijo que yo tenía que hacer un tratamiento especial, pero me dolía mucho, no podía dormir bien y tuve, no sé, 3 semanas sin dormir bien. Bueno, yo te conté y me dijiste que también que Gabe le pasó algo así. Pero claro, yo también comencé a interpretar como una resistencia del enemigo, porque yo digo, no, nosotros estamos por engendrar acá la escuela presencial, estamos trabajando, haciendo discípulos en Córdoba, contactando con las naciones, tantas cosas que yo digo, el enemigo no nos va a detener, nos humillamos, resistimos al diablo y él va a huir. Yo no voy a huir de mi posesión, que él huya.
Entonces, esa fue mi actitud. Pero a la vez, lógicamente, hacía el tratamiento y tomaba tiempo de descanso, de reposo, para quitar todo el estrés. Pero en mi tiempo de reposo, cuando iba a orar por mí, el Espíritu Santo no me dejaba, porque automáticamente me traía, yo podía sentir en mi cuerpo el dolor de la gente. Y comencé, claro, porque como yo no dormía bien, yo decía, ¿cuánta gente tiene un dolor que no lo puede sacar? Mi dolor se va con fisioterapia, pero ¿cuánta gente tiene un dolor en el alma, un dolor en el corazón, que no hay forma de sacarlo? Y comencé a tener compasión por la gente que está cansada del dolor. Y en ese momento se me iba el dolor a mí, cuando yo oraba por otros, cuando yo oraba saben que yo tenía mi cama, aunque yo dormía mal, tenía mi cama. ¿Cuánta gente refugiada ahora que no tiene dónde dormir? Y pensaba, para ser más concreto todavía, la mamá de Lucas Consley, Lily, que oro por ella todos los días, día y noche estoy orando por ella, tiene un diagnóstico del médico que supuestamente es un diagnóstico letal, mortal, pero estamos declarando que Jesús es el médico de los médicos. Pero su expresión para mí, Benji, fue, Marcos, yo no aguanto más el dolor. Y yo no puedo decir, voy a detener la vida porque me duele la espalda. No, voy a seguir y seguir y seguir. Claro. Hago lo natural, pero Dios hace lo sobrenatural y se me va el dolor cuando yo pienso en otras personas que están sufriendo. Entonces estos días, amigo, ayer yo abrí una cajita aquí de preguntas y pregunté a la gente, comenzando el lunes, ¿qué te preocupa más? Y por la respuesta, de verdad, tuve más de 1000 respuestas. Yo no soy bueno para ver los números, pero fue demasiada respuesta. La mayoría era, me preocupa el futuro, me preocupa mi matrimonio, me preocupa mis hijos, o también, por ejemplo, muchos solteros. Me preocupa que ya estoy pasando los 30 y no me casé todavía. Y eran preocupaciones reales y me gustó la sinceridad de la gente. Si claro, que uno de los que contestaste, no quiero que sientas que te estoy menospreciando. Pero sí hubieron otras personas que, digo, me preocupa Afganistán, me preocupa los niños que ahora están sufriendo, me preocupa las mujeres que están bajo opresión. Y me di cuenta la diferencia de preocupaciones. Cuando yo estoy preocupado por mí mismo, normalmente pierdo la noción de compasión y me duele más las cosas. Es donde se abre la puerta a la depresión en vez de la compasión. Entonces yo quisiera, entonces yo dije, Señor, quiero usar aunque sea una transmisión en vivo para despertar a algunos que salgan de sí mismos, que salgan de la depresión, que salgan de la angustia, como Dios hizo con Abraham. Hey, mira las estrellas. Es mucho más que tu tienda, mucho más que tu estructura, mucho más de lo que está pasando en tu carpita. Mira las promesas que tengo para tu vida. En ti serán benditas las familias de la tierra. Si pasas ese dolor, si superas esa angustia, te daré las naciones como herencia. Y pido al Señor que inspire a gente que esté conectada y pueda salir de ahí. Y amigo, hablo también a los solteros. No estoy menospreciando tu caso, que de verdad no me puedo imaginar. Yo me casé con 21 años. Entonces no me puedo imaginar lo que es pasar 30 años todavía soltero. Pero quiero decirles, Adán no tuvo que orar por Eva, solamente estuvo ocupado en el huerto, ocupado con lo que Dios le pidió que hiciera, y Eva apareció de la noche a la mañana. Ocúpense con lo que Dios les está pidiendo hacer en el reino, y va a aparecer al lado tuyo alguien que va por el mismo camino. Vas a tener relaciones estrechas con los que van hacia la misma dirección. Entonces, hay gente que está esperando que caiga del cielo, que no viene solo por oración. La oración nos tiene que llevar a la acción, nos tiene que poner en acción. Y amigo, ayudarnos a aterrizar un poco más. ¿Cómo orar en la práctica de una forma que nos lleve a acciones prácticas por lo que está pasando en el mundo? Sí, para la forma más práctica que me viene a la cabeza mientras estás ahorita hablando de eso es Ana, la mamá de Samuel, el profeta. Y la situación en la que estaba, que todos sabemos, es de que obviamente ella estaba casada con un hombre que tenía otra esposa. Entonces eran 2 esposas en ese tiempo. Y una de las esposas tenía hijos y se burlaba de ella y ella era estéril. Entonces estaba todo el tiempo con esta congoja, nos dice el libro de Samuel capítulo 1. Pero hay un momento en donde ella va al templo y está llorando y hasta Elí, el sacerdote, piensa que está borracha. Pero hay un momento en donde ella voltea a ver a Israel y se da cuenta que Israel no tenía profeta. Entonces, ella tiene un dolor que es genuino, terrible, una esterilidad de una mujer, y aparte la otra mujer que compartes con tu esposo
se burla de ti todos los días y estás en una aflicción terrible, en una afrenta horrible. Entonces era real el dolor, pero al voltear a ver un dolor, ella vio el dolor del corazón de Dios, que Israel no tenía profeta, que Dios no tenía una manera de expresar su corazón al pueblo de Israel. Y Dios estaba pensando en Samuel, Dios estaba pensando en David, Dios estaba pensando en Jesús. Y no había alguien que pudiera salir de su dolor para ver el dolor de él. Entonces su oración cambia de pronto y ella empieza a orar por algo más grande que su propio dolor. Dice, Dios, te he estado pidiendo por un hijo para mí, pero ahora te pido un hijo para ti. Dios, úsame, porque tu dolor es más grande que el mío, Dios, úsame. Y su oración cambia. Entonces, yo creo que la mejor manera de orar, Marcos, es ver mejor. Necesitamos ver más y escuchar más. Es lo mismo que Isaías 6. Dios, perdóname, he estado consumido en el año que el rey Usías murió, pero Dios, he escuchado tu voz. Tú estás hablando entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿A quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Envíame a mí, Dios. Entonces, no hay una ecuación para orar mejor más que cuando vemos más a Él y escuchamos más a Él. Entonces, Dios, ¿qué está en tu corazón? Tal vez Dios todavía tiene un propósito en la soltería de esta persona o el que está escuchando. Que le has preguntado a Dios, ¿qué es lo que hay en su corazón que Él te está permitiendo unos años más de soltería? Entonces, necesitamos alcanzar en nuestro corazón un dolor más alto, una voluntad más alta que nosotros para orar mejor. Y Dios da a luz a Samuel, que es el profeta más increíble, que dio a luz a David, que es el rey más increíble, que fue el tatara abuelo de Jesús. Entonces, yo creo que cada dolor no lo podemos desperdiciar en nosotros mismos, como dices, volverlo una depresión, sino en una compasión, pero compasión para el corazón de Dios. Porque hay una compasión humanista que termina en exaltarnos a nosotros mismos. Es decir, voy a hacer esto y lo voy a poner en las redes sociales para que la gente diga qué increíble soy. Pero hay una compasión que primeramente es que tocó el corazón de Dios y te vuelves un instrumento para satisfacerlo a Él en vez de satisfacerte a ti mismo con el dolor de otras personas. Entonces, la línea es bien delgada y todo tiene que ver con hemos escuchado al corazón de Dios o no. Wow, impresionante, amigo, impresionante, impresionante. Me quedé pensando en lo que dijiste, que la necesidad de Dios era la petición de Ana. Cómo las respuestas del cielo vienen rápido a la tierra cuando estamos pidiendo justo lo que Dios necesita. No estoy pidiendo mi necesidad, sino pidiendo la necesidad de Dios. Hoy Jesús dijo, rueguen al Señor que envíe obreros. Entonces, que preparemos, no oremos por la cosecha, oremos por obreros, porque si no hay obreros, la cosecha se pierde. Entonces, ¿cómo orar y decir, Señor, quizás yo sea obrero, quizás mis hijos sean obreros? Hoy, Benji, me conmueve el corazón. Sammy, mi hijo, tiene 13 años y llega a casa diciendo, papá, yo quiero ser mártir, yo quiero dar mi vida por Jesús, yo quiero ir. Ellos ven la situación en Medio Oriente, las noticias, y nos dicen, ay, ¿cómo me asusta? Dicen, ¿cuándo vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir? Y yo digo, me asusta y me apasiona a la vez, me inspira, porque yo digo, hey, quiero que mis hijos sirvan a Dios. Yo no quiero que ellos sirvan a mi propósito o que sea una extensión de mi ministerio. Quiero que ellos hagan lo que el Señor dice. Entonces, ¿cuántos acá están conectados que a veces no quieren ni casarse y no quieren tener hijos? Conozco cristianos que no quieren tener hijos. Cuando quizás no lo hagas por ti, no lo hagas por tu cuerpo, no lo hagas por tus sueños. Hazlo porque Dios necesita obreros. Dios necesita los nuevos misioneros. Hay gente que dice, ¿cómo voy a traer hijos a este mundo? Mira cómo está el mundo. Justamente por eso traigamos hijos de Dios para transformar la realidad de esta tierra. Entonces quiero animar a todos los que están conectados a que sepan cómo orar. Oren por las necesidades de Dios más que tus necesidades. Y vas a ver respuestas prontas del cielo. No hará justicia el Señor a los que claman día y noche. La justicia, clamando día y noche por justicia. Y el Señor va a hacer a gente de fe en la tierra. Amigo, ¿puedo decir una cosa más para las mamás? Por favor. Porque hablando con mi esposa hace 2 semanas, y quiero hablarle a las mamás también, que están pensando eso de, oh, mis hijos, esto está poniendo horrible, y tal vez es el futuro de mi país, lo que está pasando en Afganistán, y tal vez es verdad. De hecho, es verdad, en muchos países va a haber más estos disturbios. Entonces, muchos están pensando, no quiero traer más hijos a esta tierra, y otros están diciendo, ¿qué va a ser de mis hijos? Y están en esta angustia como papá. Sí.
mi esposa estaba en esa angustia el mes pasado y estaba diciendo, no, ¿qué hacemos? Porque amo a mis hijos y estoy viendo al mundo y lo de las vacunas y que mil cosas que ellos van a tener que confrontar y la escuela y los agenda homosexual y muchas cosas que estaba como que, wow. Y el Señor le dijo, hey, deja de tener compasión de tus hijos. ¿Por qué tienes lástima de tus hijos? Y Dios la confrontó y dijo, ¿por qué, Señor? Pues porque veo el dolor que van a enfrentar y soy una mamá. Dijo, no les tengas lástima, entrégalos al Señor, entrégamelos a mí, porque como dices tú, no son tuyos, son míos. Y ella decía, pero Señor, me duele, estoy en la mente de que ellos no van a tener esos 15 años de inocencia que yo tuve, de salir a jugar a las calles, salir esto, van a tener que usar máscara, van a tener que esto y esto y esto. Me duele el hecho de que no van a tener inocencia. Y el Señor le dijo, ¿de qué estás hablando? Ellos van a ser la mejor generación que ha habido en toda la historia. Dice, ¿qué si no pudieron salir al parque y al zoológico en sus tiempos? Bueno, de la noche a la mañana cuando yo regrese, ellos van a estar con el león, con el oso, con la cobra en el milenio. ¿Qué no sabes que ellos fueron hechos para cuando yo regrese a la tierra? Tal vez se perdieron los parques, pero van a estar jugando con el oso y con el león en la era venidera. ¿De qué? No. Entonces, yo quiero nada más decirles, estamos viviendo en un tiempo en donde la angustia va a ser donde las mamás, la eternidad y la palabra realmente sea nuestra realidad. Entonces, es un constante luchar, decir, Dios, realineo hoy mi vida a que mi vida no se trata de las máscaras y las vacunas y los políticos y las persecuciones, se trata de la eternidad, de tu regreso y de cómo podemos ser fieles a ti. Entonces, es un realinear constantemente. Y tal cual, y mucha gente a veces entra en discusiones si vamos a pasar la tribulación, si no vamos a pasar la tribulación, o si el milenio es ahora, es después. Hay discusiones que escuché un chiste cristiano que decía que el milenio va a ser la discusión entre los cristianos de su posición acerca del apocalipsis. Pero yo creo que no vamos a tomar mucho tiempo para ponernos de acuerdo con la historia misma, hable por sí sola. Entonces, el asunto no es si vamos a pasar o si no vamos a pasar, cómo estamos atravesando las tribulaciones de hoy, porque es necesario entrar al reino a través de tribulaciones. Por eso yo no quiero llegar a conclusiones acá con los que están conectados, sino cómo estás enfrentando hoy es un entrenamiento de cómo vas a sostenerte mañana. Y los que tienen miedo del futuro, los que tienen miedo de cómo van a enfrentar el mundo tus hijos, quiero decirte, somos parte del pueblo de que salió de Egipto con mano poderosa. Somos parte del pueblo que cae maná del cielo. Somos parte del pueblo que sale agua de la roca. Somos parte del pueblo que se le multiplica la comida en las manos. Somos parte del pueblo que tenemos la marca de la sangre del cordero en las puertas de nuestra casa. Pasa el ángel de la muerte por toda la nación. Somos parte del pueblo que vamos a ver los mayores milagros, señales y prodigios de la historia. No privemos a nuestros hijos de la parte de la iglesia gloriosa. No, es verdad que el mundo va a ser cada vez más mundo, pero la iglesia va a ser cada vez más iglesia. No estoy entrenando a mis hijos para el mundo, estoy entrenando a mis hijos para ser luz del mundo, sal de la tierra, la sal que conserva el propósito eterno en la tierra. Entonces, no estoy pidiendo a ver qué Argentina voy a dejar para mis hijos, sino qué hijos voy a dejar para Argentina. Clave. Súper clave eso. No, a ver qué mundo voy a dejar para mis hijos. No. ¿Qué hijos voy a dejar para las naciones de la tierra? Entonces, que cambiemos el lente. Ahí los que están conectados piden, Señor, dame el lente de Cristo, dame el lente de la revelación de las Escrituras, que me saca de la angustia y me lleva a la acción, que me lleva a la verdadera compasión. Entonces, quisiera decir eso también. Este próximo viernes yo me voy a conectar con alguien que está, un latino que está en el campo misionero, está en un país fronterizo con Afganistán y nos va a contar desde adentro, si el internet permite, cómo está haciendo todo desde allá y cómo nosotros podemos llevar a una acción práctica también. Pero amigo, ¿me podrías adelantar también? Yo sé que estás conectado con la iglesia global y con todo lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo podemos ser prácticos también en la oración y la acción? Sí, orar por 3 tipos de personas y un tipo de acción. El primer grupo de personas es las personas que han decidido en estos próximos días y desde hace una semana
morir por el Evangelio en Afganistán, que están en este momento firmes como Esteban en Hechos 7. Orar para que su fe no falte y 1 Tesalonicenses 3 para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que en sus últimos momentos de testimonio haya un poder de convicción como Juan 16:8, un espíritu de convicción, de juicio y de pecado. En sus últimos suspiros, orar por los próximos mártires. Número 2, orar por los que van a escuchar la palabra de Dios. Orar que el Señor traiga un espíritu de convicción y que este sea el momento en donde Alá es expuesto por lo que es, el Islam es expuesto por lo que es, una doctrina de demonios, y que Jesucristo sea exaltado en este gran país. Número 3, orar por los que necesitan escapar e ir a las diferentes fronteras, que Dios realmente haga milagros para que puedan llegar a hogares cristianos y Dios pueda prolongar su vida. Esos son los 3 fundamentos que yo estoy orando, más prácticos. Y la acción más práctica que podemos tener es: encuentra una organización cristiana con buena reputación en donde puedas dar tu dinero e investiga si en tu país o en tu ciudad va a recibir refugiados y ora para que tú y un grupo de gente puedan ir y orar por ellos y amarlos y que Dios te dé la estrategia. Pero necesitamos poner nuestros dólares y nuestros cuerpos como sacrificio vivo en esta situación. Si no, nuestra religión es solamente una falacia. Es solamente estamos filosofeando de algo que no creemos. Así es, así es. Yo creo que algunos fueron llamados a orar, otros a ayudar y otros a ir físicamente. Pero, ¿sabes qué me voló la cabeza, amigo, estos días hablando con alguien de allá? Yo decía, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo podemos entrar en Afganistán o cerca, alrededor, a enviar gente, latinos? Y me dijo algo que me abrió la cabeza y dijo, pensá cuánto tardaría que un latino pudiera aprender el idioma, la cultura, para generar un nivel de influencia. Dice, en vez de llevar gente para allá, ¿por qué no traen jóvenes afganos que están huyendo ahora a capacitarse, a llenarse del fuego del Espíritu Santo, a entender las Escrituras, la vida de iglesia con ustedes, y después ustedes los envían después de 2 años reformados, animados, apasionados, como hombres bombas del Espíritu para tomar esa cultura? Y vean, y hablo de eso también, que podamos ver los movimientos políticos, sociales desde la lente del Señor. Por ejemplo, Venezuela, no me voy a cansar de decir, venezolanos, no se autodenominen refugiados. Ustedes son refugiados, fueron reasignados por el Señor. Hoy hay venezolanos por todas partes de América Latina. Mírense como los nuevos misioneros de esta generación. Y mi cuñada es iraní, ella está casada con Samuel y ella nos dice, el único país que Irán tiene libre acceso en toda América Latina es Venezuela. Tanto pueden entrar como salir. Miren la oportunidad del Señor. Y mientras muchos están llorando porque son refugiados, otros se están viendo como reasignados en esta generación. ¿Qué quiero decir? Tengamos una compasión práctica en orar, pero también decir, Señor, ¿cómo puedo preparar mi casa? ¿Cómo puedo preparar mis finanzas para recibir gente que va a venir? Quizás refugiados de un país limítrofe o que van a venir del Medio Oriente, pero los voy a capacitar, voy a dar del amor que nos has dado. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Y que los que podamos apacentar también los extranjeros y prepararlos para que ellos puedan ir más lejos y más rápido. Así que todos los que están conectados, espero que te haya ayudado a salir de tu tienda, mirar las estrellas y decir, Señor, enséñame a orar. Jesús, enséñame a orar. Y llevar nuestra vida a una compasión práctica. Desde hablar con tu vecino que no conoce al Señor, como también preparar tu casa para recibir refugiados. ¿Estamos de acuerdo, amigo? De acuerdo. Hey, ¿podrías guardar este live en tu celular y después lo ponemos en nuestra app? Sí, voy a ver si se guarda. Vamos a terminarlo acá y solo pido a todos los que están conectados que puedan, por favor, comentar abajo. Ustedes saben que cuando uno comenta en Instagram, Instagram mismo hace que este mensaje corra. Así que vamos a poner a Instagram para trabajar para el mensaje del Evangelio, que rogamos al Señor que envíe obreros, que transforme gente angustiada en gente apasionada por la extensión del reino y por glorificar el nombre de nuestro Rey. Amigo, te amo mucho. Gracias por tu tiempo. Saludos a Gabe.
y espero que nos encontremos pronto, si Dios permite. Nos vemos pronto por acá. Dale. Bye, bye. Los amamos, todos los que están conectados, por favor, ayuden pongan el avioncito y que corra este mensaje en el cuerpo de Cristo. Nos vemos este viernes, en este mismo horario, así en el mediodía, rutina. Este viernes me voy a conectar con un misionero que está en el campo y nos va a hablar de cosas más prácticas. Nos vemos el próximo viernes.